Cada 1 de diciembre hay muchas acciones para visibilizar la lucha contra el SIDA, contra el VIH, y aquí en Río Tercero también se estuvieron llevando adelante actividades, hoy testeos por parte de la Secretaría de Salud, testeos voluntarios, por supuesto, gratuitos, confidenciales, en la ciudad de Río Tercero, en distintas salas asistenciales, como ya lo habíamos anunciado en la voz de la Secretaria de Salud Municipal. Vamos a adentrarnos en este tema y le vamos a dedicar un tiempito para hablar. Por eso estamos aquí en Local Noticias junto a Marta Santi, médica infectóloga. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida y gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Marta, desde hace varias décadas ya tenemos instalado este 1 de diciembre como el Día Mundial para visibilizar lo que es la lucha contra el SIDA, contra el VIH. La memoria y el recuerdo es que a partir de los 90, por ejemplo, hubo una expansión de información. Se empezó a escuchar que se hablaba del SIDA, el famoso doctor Miroli, vos también te acordás. En Argentina fue el doctor Miroli, sí. Impresionante las campañas, y ahí es como que socialmente algo pasó, y es ahí donde apuntamos, ¿no? Cuando hay información de temas tabúes que se empezaron a hablar, y hoy, bueno, ni hablar lo que ha pasado en estas décadas en relación al VIH. En realidad, el VIH aparece en nuestra sociedad cerca de los 80. Con todo lo que fue la revolución hippie de los 70, hubo una proliferación de enfermedades de transmisión sexual o transmisión por vía sanguínea. Y cuando apareció en el 80 esta enfermedad rara que atacaba una cierta población de la sociedad, jóvenes que tenían algún antecedente de consumo, alguna característica por prácticas sexuales, que rápidamente se deterioraban, que presentaban muchísimas patologías dentro de una gran patología de inmunocompromiso. O sea, era como que había claudicado su sistema inmune y nadie podía identificar qué estaba pasando y por qué. Fue más una eclosión social, porque se empezaron a visibilizar otras cosas que se veían, pero no se les tomaba tanta importancia, como el consumo masivo de drogas, el uso de elementos que no eran descartables para compartir. Entonces fue como un antes y un después. Yo tenía uno de mis maestros en infectología, dividía a la historia de la humanidad en pestes, claro, ¿no? Porque decían que después de una gran peste había venido un gran cambio. Después de la peste negra había venido todo el sistema de canalización de las aguas hervidas, por ejemplo. Qué fantástico esa mirada. Entonces la había dividido por pestes, y decía que la peste del SIDA iba a ser la que cambiara para mucho la historia de la medicina. ¿Por qué nos cambió? Porque visibilizó ciertas cosas de comportamientos sociales, porque visibilizó lo que son los inmunocompromisos, porque visibilizó lo que era, por ejemplo, después del SIDA se empezaron a usar los elementos descartables asiduamente, porque antes el material no era descartable, se reutilizaba después de esterilizar. Se visibilizó el uso, por ejemplo, del preservativo y de la necesidad imperiosa de las campañas de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Entonces, lo que desgraciadamente primero se tildó como peste rosa fue un antes y un después para un montón de cosas. Desgraciadamente quedaron los estigmas de personas como, por ejemplo, actores, cantantes, artistas, músicos, escritores, que quedaron visibilizados por una simple conducta, pero que desgraciadamente fallecieron y quedaron como nuestros representantes de este día. Como íconos, por supuesto. Como íconos. Uno no puede dejar de pensar en Freddie Mercury, por ejemplo. Por ejemplo. Por nombrar uno. Por ejemplo. Marta, luego la transmisión a través de las vías sanguíneas también influyeron mucho en cuanto al temor social de contraer SIDA por una pseudo mala praxis o un mal abordaje en algunas de estas situaciones en las que podíamos compartir sangre, la transmisión de la madre al hijo. Bueno, cuánto también trajo de novedad a algo que ya excedía una conducta social, por ejemplo. Bueno, es que ahí aparece el temor. Claro, porque al principio ¿te acordás que la campaña era "a mí no me va a tocar"? Exactamente. Con esa voz inconfundible de Zipe Linkowski, haciendo una lectura de un verso que decían: viene
vienen por mí. Exacto. Que creo que nos estremecía a todos. Más que nada, yo en ese momento no estudiaba ni medicina, pero a cualquiera le puede pasar, pero no sabíamos ni siquiera por dónde. Se creía que solamente era por un contacto sexual, pero después, cuando apareció el tema del contacto sanguíneo, cuando cayeron en la mira bioquímicos, odontólogos, cirujanos, cuando toda la medicina se vio al borde de un juicio, porque parecía que cualquier práctica médica, con invasión o no, podía ser proclive de algún contagio. Entonces fue muy, muy angustioso para todos, muy angustioso para los cirujanos, muy angustioso, por ejemplo, para todo lo que fuesen trasplantes de órganos, hasta tanto se pusieran todos los estándares de calidad. Por eso también creo que es el 1 de diciembre es la lucha contra el HIV y contra, además de los estigmas, contra toda una práctica sin cuidado. Por eso creo que esto de dividir a la historia de la humanidad en las grandes pestes también paradójicamente es un avance. Claro que sí. ¿No? Yo recuerdo a mis profesores contar que los primeros pacientes que llegaban, que no se sabían por qué estaban en ese estado tan deplorable, ellos los atendían sin guantes, sin barbijo, y a veces las secreciones sanguíneas eran moneda corriente, y los guantes se usaban en escasas condiciones y se lavaban y se esterilizaban otra vez. Entonces, también es un recordatorio a aquellos médicos que hicieron su escuela exponiendo el cuerpo, no solo el conocimiento, a lo que se desconoce. Claro. La infectología antes estaba solamente restringida a un par de enfermedades que no causaban mucho malestar, que eran generalmente enfermedades transmitidas por virus, bacterias, hongos o parásitos, pero que no eran tan vigentes o eran más crónicas. Creo que el SIDA también fue para nosotros un desafío, como infectólogos, ¿no? Claro que sí. Ha pasado mucho tiempo, ha avanzado, la medicina ha avanzado tanto que, bueno, en este caso podemos decir que tanto ha avanzado que hoy podemos convivir con una persona con VIH, la persona puede sobrevivir, la expectativa de vida es muy amplia, se puede llegar a tener índices de que ya la enfermedad no es transmisible, el famoso, digamos, eslogan que se ha usado el año pasado. Claro. Ha cambiado de manera contundente el acompañar también a una persona con VIH. Primero perdimos el miedo. Segundo, creo que el inicio de los tratamientos antirretrovirales permitieron a aquellos que convivían con el HIV a tener esperanza. La mejora en los tratamientos antirretrovirales hicieron que además de esperanza tuvieran calidad de vida. Exacto. O sea, fue una escalera progresiva a un cierto nivel de bienestar. Entonces, hoy, cualquiera persona que nosotros podemos ver en la calle puede llevar tranquilamente un tratamiento antirretroviral sin tanta exposición pública. Lo hemos podido preservar en su intimidad. Al principio, las terapias antirretrovirales consistían en un cóctel de pastillas que el paciente tenía que tomar 3 o 4 veces por día, innumerable cantidad de medicamentos. Ahora, tomado a tiempo, un paciente toma una sola pastilla por día, indefinidamente, y llega a niveles de no detectable. No detectable significa que el virus no está circulando en sangre, no está circulando en sangre en una cantidad suficiente. El nivel de transmisibilidad o no transmisibilidad de la enfermedad depende de otros factores, ¿sí? Pero este éxito terapéutico, de decir, un paciente está con sus pastillas en el bolsillo, puede hacer una vida absolutamente normal, no quedar estigmatizado, puede trabajar en lo que quiera y llevar una vida a largo plazo sin un tope. Claro. Y aquel que desgraciadamente se entera que padece la enfermedad, tiene una posibilidad de revertir ese cuadro gracias a la medicación
y poder retomar una buena vía. Si bien es cierto, todavía siguen siendo dramáticos, toda muerte es dramática para una sociedad, pero los niveles de muerte pueden llegar a ser bastante complejos. Claro. No es tanto como al principio. Exacto. Al principio el alto índice de mortalidad hacía que entráramos en pánico. Ahora los índices de mortalidad han bajado y siempre están más relacionados directamente con la baja aceptación de un paciente a su medicación, por ejemplo. Bien, por lo tanto, podemos cerrar, Marta, en esta jornada tan particular que es, por supuesto, visibilizar y todos trabajar en pos de esta lucha, es la importancia que tiene el diagnóstico temprano, no tener miedo a este pinchazo, a este test que delata, pero que también nos ubica y nos para frente a un diagnóstico en caso de que sea positivo para lograr una mejor calidad de vida y esto que estuviste describiendo hasta el último momento. En lugar de evitar el diagnóstico, recibirlo y aceptarlo para trabajar en pos de una mejor calidad de vida. Exactamente. Y saber que nosotros en el transcurso de nuestra vida, tranquilamente, y deberíamos hacernos un test de VIH. De HIV en realidad, el virus se llama HIV, ¿no es cierto? Nosotros lo argentinizamos a VIH. Pero ¿qué significa? ¿Le explicamos a la gente? De inmunodeficiencia humana, bien, en inglés o en castellano, pero es la misma sensación. A diferencia, vamos a hacer la aclaración, a diferencia del SIDA, quien porta el virus de la inmunodeficiencia humana convive con el virus, en el mejor de los casos, en una armonía. El síndrome de inmunodeficiencia humana significa que el sistema inmune de un paciente que porta el HIV no fue suficiente para mantenerlo a la raya y empezó con todas las manifestaciones de esta enfermedad. Bien, entendible. Y gracias por la aclaración. También periodísticamente para abordarlo, para escribirlo, para ponerlo al conocimiento de todos. Gracias por visitarnos, Marta, una vez más, de tantas que recurrimos a vos con tu capacidad de ser tan pedagógica y ser tan cercana también en los términos y en la forma de instruirnos a todos como sociedad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.